Bienvenido a mi canal de YouTube. Hola, bienvenidos de nuevo a otra entrega más de este curso básico de informática. En el vídeo anterior estuvimos viendo lo que eran las unidades de almacenamiento. Estuvimos hablando de lo que llamábamos los discos duros, los discos SSD, los pendrive, los CD, los discos blandos, en fin, aquello que comentamos. Y ahora vamos a hablar de los archivos y las carpetas. ¿Por qué? Mirad, vamos un poquito hacia atrás. En el vídeo anterior estuvimos viendo lo que eran las unidades de disco, esto, que ya están obsoletos. Pero, ¿qué es un archivo o un fichero? Pues mirad, un archivo o un fichero, que es lo que vamos a ver ahora en este vídeo, es cualquier trabajo que tú haces en tu ordenador. Imagínate, una carta, una factura, un albarán, una fotografía que tú haces con tu móvil y ahora la guardas en un sitio, y que almacena en un pendrive o en un disco, porque hoy en día ya lo que se utiliza sería el disco duro, como comentamos en el vídeo anterior, o el SSD o en el pendrive. Y eso es lo que nosotros llamamos un archivo o un fichero, ¿vale? Entonces, lo que nos permite guardar la información, ya sea un archivo o un fichero, que es lo mismo, es la misma cosa. Un archivo o un fichero, para que os hagáis una idea, es una zona del disco o una zona en donde yo guardo una información determinada, la que sea, música, fotos, imágenes, y esa zona que yo guardo en el disco, ya sea un disco SSD o un pendrive como estos que veis aquí, es el que llamo archivo o fichero. Y luego, como en la vida real, un archivo o un fichero puede ser un folio, para que me entendáis. En la vida real, cuando tengo muchos folios, para que no se pierdan, los meto en carpetas, ¿no? Pues en el ordenador pasa exactamente igual. Para que no se pierdan esos folios, los metemos en carpeta. Entonces, si yo tengo un montón de archivos de música, los meto dentro de una carpeta que se llama música. Que yo tengo un montón de archivos o ficheros de fotos, de mi foto, de la comunión, de mi nieta, de mi boda, de lo que sea, pues lo meto dentro de una carpeta que se llame foto, ¿vale? Yo creo que ya comprendéis cuál es la idea. Pues todo eso, los archivos ficheros. Mira, un archivo, un fichero, es lo que hemos dicho antes, cualquier trabajo que yo hago en mi ordenador. ¿Qué pasa? Que ese trabajo que yo hago en mi ordenador, por ejemplo, una carta, un vídeo o una foto, hay que guardarla, ¿no? Porque si no la guardas se pierde. Entonces, para guardarla yo le pongo un nombre que puede ser el que yo quiera, y que dependiendo del sistema operativo con el que yo trabaje, pues puede tener hasta 256 caracteres, en algunos casos más. En los antiguos sistemas solo se permitían 8 letras, 8 caracteres. El archivo fichero, esto lo vamos a obviar, tiene nada más de un nombre, tiene una extensión. O sea, yo le pongo un nombre, por ejemplo, carta para mi sobrina. Y la extensión, que son generalmente 3, 4 letras, aunque pueden ser más, se la pone el programa o la aplicación con la que trabajo, ¿vale? O sea, que yo trabajo con un programa para escribir cartas, pues la extensión sería una. Que trabajo con una hoja de cálculo, la extensión sería otra. O sea, la extensión o el apellido, para que me entendáis, yo le pongo el nombre, yo le bautizo, le pongo un nombre, pero el apellido se lo da aquello con lo que yo trabajo, para que me entendáis. ¿Vale? ¿Y qué es un archivo, un fichero? Pues ya os digo, lo que hacemos en el ordenador, un trabajo, que consiste en pequeños paquetes de información que son almacenados, ¿vale? Cada programa genera sus propios archivos, por ejemplo, el Word. Luego, tenemos el problema de que os comenté al principio del vídeo, que cuando yo trabajo con tantos documentos, que pueden ser fotos o lo que sea, no lo puedo tener todo ahí apelotonado en un pendrive o en un disco, ¿no? Pues para organizar la información, lo mismo que en la vida real, lo organizo en carpetas. Por ejemplo, tengo una carpeta para la declaración de la renta, otra carpeta para las imágenes, otra. Pues lo mismo. Aquí lo que hago es tener una carpeta para cada cosa, ¿vale? Y eso es lo que llamamos directorio o subdirectorio, que es como se llamaba antiguamente. Directorio solo hay uno, que es el principal, donde se almacena todo, tanto archivos como carpetas, y los subdirectorios, ya sabéis que viene de debajo de, son todas las carpetas que están debajo de la principal. Pero bueno, eso ahora no nos interesaría tampoco tanto. Esto sería la unidad de disco o un pendrive, y cada uno de estas serían las carpetas. Documentos, aquí tendría las cartas que escribiera. Programa, las cositas que me permiten usar el ordenador.
música, por ejemplo, vídeo, ¿vale? Y cada uno de esos sería una carpeta, ¿vale? Se le llama carpeta. Es decir, los trabajos que hacemos en el ordenador se guardan ahí. En su interior se alojan archivos. Si la carpeta está dentro de otra, lo llamamos subdirectorio o subcarpeta, ¿vale? Bueno, las carpetas también se pueden cifrar, se les puede proteger incluso de sobrelectura, que no se vean, ¿vale? Normalmente los archivos o carpetas se les suele hacer copias de respaldo. Una copia de respaldo es una copia de seguridad. Hoy en día, para que no se pierdan los datos, porque hay muchos ataques en los equipos, en los ordenadores actuales, se utiliza lo que nosotros llamamos el almacenamiento en la nube. O sea, se guarda la información, pero en internet, en un ordenador que está pues, en otra parte del mundo. ¿Vale? Y eso es lo que llamamos almacenamiento en la nube. Y ahí antiguamente se hacía lo que llamábamos las copias de seguridad o backup, que se encargaban pues de hacer el respaldo de los datos, y luego estaba la restauración o el restore, ¿no? Hoy en día esto ya se hace de una manera más automática. Y mira, antes hemos comentado que para almacenar la información en un disco utilizamos un archivo, que son las cosas que hacemos en el ordenador, una carpeta, que es donde se organiza, pero todo esto que se encarga de almacenar los archivos se llama sistema de archivos, ¿vale? Y cada sistema operativo pues tiene un tipo de sistema de archivos, ¿veis? La forma en la que un ordenador almacena los archivos se le llama sistema de archivos. En un ordenador pueden existir varios sistemas operativos al mismo tiempo, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, el Windows 11 o el Windows 10 y puedo tener Linux, ¿vale? Todos estos son sistemas de archivos antiguos, ¿vale? Cada sistema de archivos te permite pues una cantidad de almacenamiento máxima y de permiso. Aquí, si os fijáis, os hago una relación de todos los sistemas desde la época, desde el año, pues, desde el año 1980, 85, luego en el 95, fijaros, en el año 1998 estaban estos sistemas. Son sistemas de archivos ya bastante obsoletos. El Windows 2000, que era de esa época. Linux, que también es ya antiguito, ya lleva su año, aunque hay versiones muy modernas, ¿no? El Windows 10 aquí, el Windows 11 no aparecen, pero bueno, ya sabéis que están. Y en la versión Mac, por ejemplo, la de la manzana, en fin, y otros muchos. Hay tantos, incluso aquí no están los de Android, que son los de los móviles. Vale, lo que sí tenemos que tener claro es el concepto de archivo y carpeta. Archivo, cualquier cosa que yo hago en mi ordenador, que puede tener un nombre que yo le pongo y una extensión que se la pone a aquello con lo que yo trabajo. Y luego la carpeta, que es un sitio para clasificar esos trabajos. Y el concepto de un programa. Un programa es lo que me permite hacer cosas en el ordenador, ¿vale? Aunque aquí os lo explico un poco más follonero, ¿no? Un programa contiene una serie de comandos o rutinas que se encargan de hacer algo, ¿vale? Permitir, por ejemplo, que podamos guardar datos, recuperarlos. Las personas que crean los programas es lo que llamamos un programador, ¿vale? Que son, ¿vale? Normalmente simplemente quería que supierais la diferencia que hay entre lo que llamamos un archivo y una carpeta, ¿vale? Vamos a volver hacia atrás, aquí, y esto es lo que nos interesaba saber, lo que es un archivo y lo que es una carpeta, ¿vale? Un archivo, la información que yo genero en mi ordenador, y una carpeta donde yo la guardo, la almaceno o la clasifico. Bueno, pues espero que os haya aclarado las dudas, sobre todo a personas mayores o a gente que no tenga ni idea. Y a los que ya sabíais, bueno, pues si habéis quedado hasta el final, pues bueno, habéis tenido mucho aguante. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.